Noche a toda nuestra amable audiencia de Emanuel TV, Canal 50, también a los que lo hacen a través de Radio Estéreo Emanuel en el 98.7 o en el 93.5, a los que lo hacen a través de las redes sociales en nuestra página oficial de Facebook, en general en todas nuestras plataformas, en YouTube también, en donde queda en el canal de Emanuel TV, Canal 50. Gracias por siempre visualizar y siempre estar al pendiente de una programación más, como lo suelen hacer de lunes o todos los lunes en este horario. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Estamos tocando una serie acerca de del libro de Apocalipsis. Y hemos traído una secuencia. Hemos estado hablando acerca del mensaje a las iglesias. Y hoy, precisamente, nos toca hablar acerca del mensaje a la iglesia de Laodicea. Ese es el tema para esta noche, el mensaje a la iglesia de Laodicea. Y para ello, vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar en Apocalipsis el capítulo 3, del versículo 14 al 20, que es donde nos habla acerca de esta iglesia. Apocalipsis 3, del 14 al 20. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad. ¿Y no sabes que eres miserable y digno de lástima? ¿Y pobre y ciego y desnudo? Te aconsejo, de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y el colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a la Odisea. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado este mensaje? Yo creo que la mayoría. Varios lo hemos escuchado. Aquí habla acerca de... principalmente donde nos centramos más cuando escuchamos el mensaje de la iglesia a la Odisea es el siguiente, ¿no? Que ojalá fueras frío o caliente y no tibio. Por lo tanto, te vomitaré, no te recibiré. Este es el mensaje principal, pero lo vamos a ir desglosando poco a poco, cuál era el mensaje que en sí Dios mismo quería dar a la iglesia de la Odisea en su momento, y para nosotros hoy en día, que muchos estamos ahí sí que tristemente haciendo el papel de la iglesia de la Odisea, y que somos tibios. ¿Por qué? Porque no queremos compromisos, porque no queremos ir más allá, no queremos comprometernos, estamos con un pie aquí, un pie allá. Estamos muy indecisos, un día quizás en el evangelio, otro día en el mundo, que por mi trabajo, que así me lo demandan, y etcétera. Y buscamos tantos peros para estar, pero a la vez queremos estar en el evangelio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos jugando.
estamos de una manera tibia y el Señor no quiere cristianos tibios. Pero bueno, lo vamos a ir desglosando poco a poco. En el 3:14 dice esto, el amén. Y el amén aquí lo menciona como un nombre, como un nombre. Aparte de Apocalipsis que menciona he aquí que dice el amén, el testigo fiel y verdadero. O sea, el amén se está refiriendo a alguien, testigo fiel y verdadero. ¿A quién se está refiriendo? Al Dios mismo, o manifestado a través de su Hijo Jesucristo. El único otro lugar en la Biblia o otro pasaje que menciona al amén como un nombre y que se usa en la Biblia solamente es en Isaías 65:16. En Isaías 65:16 dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios del amén. ¿Y a qué se está refiriendo cuando habla el Dios del amén o el amén? Es traducido como el Dios de la verdad, porque el ser humano se ha creado tantos dioses que tenemos que conocer al Dios de la verdad, al único, al verdadero, al testigo fiel. Y entonces cuando nos referimos al amén, nos referimos a ese Dios, ¿no? Y aquí lo habla, y que es el Dios de la verdad. En este caso, Cristo se identifica como el Señor, o el Dios verdadero, como lo habla en Isaías 65:10. Jesús es el único Señor, el único Dios creador verdadero. En otras palabras, el único que creó todo y que Él, por Él nos debemos y por Él es que existimos. El único fiel y verdadero, el Dios creador o Jesucristo, el único Dios creador verdadero y que no hay otro. Ese es cuando aquí se refiere en Isaías 3:14, en donde el ángel viene y escribe a la iglesia de la Odisea y menciona el amén, el testigo fiel y verdadero, que al final es uno mismo, es el mismo Dios, el Dios de la verdad, en otras palabras. Y aquí no es que la Biblia se esté como que contradiciendo, no, al contrario, ¿qué está haciendo? Está reafirmando, y por eso lo menciona, el amén, el testigo fiel y verdadero. Y cuando nos referimos al amén, como les decía, traducido es el Dios de la verdad. ¿Qué está diciendo? Como que pareciera que estuviera repitiendo lo mismo, pero cuando el Señor hace alusión en varios pasajes de la Biblia a lo mismo, es porque quiere enfatizar, es porque quiere profundizar y quiere dejarnos muy claro que no hay otro Dios verdadero, que Él es el único. Y dice, en el principio, ¿y que estuvo desde dónde? Dice, el principio de la creación de Dios, que estuvo desde el principio y hasta ahora y seguirá reinando por los siglos de los siglos. Amén. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es el principio de la creación? El creador de todos, el Dios de la verdad, Dios mismo, Jesucristo mismo. Dice esto, yo conozco tus obras, dice. Y aquí ya viene enfatizando, dice, yo conozco tus obras. Y esto ya lo dice en el 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Tenemos que decidir, ¿eres frío o eres caliente? Pero no tibio. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué está diciendo? Te voy a rechazar. No eres digno de que yo te tenga. Así no lo acepto, no lo tolero. ¿Y por qué le dice te rechazaré de mi boca? Vamos a entrar en contexto. ¿Por qué Dios le está diciendo este mensaje a la iglesia de la Odisea? Resulta ser que el suministro de agua en la Odisea venía de una fuente lejana y venía a través de tuberías y venía de muy lejos.
porque en la Odisea meramente no había agua, entonces tenían que traerlo desde lejos con tuberías y el sistema pues no era muy eficaz, no era muy bueno. ¿Qué pasaba con el agua? Que al estar tanto tiempo en las tuberías y con el calor y todo lo demás, cuando las personas abrían su chorro o la regadera, el agua estaba tibia, pero ese agua ya no es saludable, porque como viene a través de todas estas tuberías, ya no es agradable. Porque qué bueno es cuando viene el agua clorada, fría y que venga pero en perfectas condiciones. Usted destapa su chorro y el agua viene fría y viene, qué sé yo, después de hacer ejercicio o después de trabajar o algo y quiere venir y tomarse un buen vaso de agua, pero fría. Se disfruta, ¿no? Es rico. O de lo contrario, también puede pasar que usted hirva el agua y que esté caliente y para, qué sé yo, en términos de remedio o medicinales, también es rica. Pero ¿qué pasa cuando el agua viene así tibia y que no es algo saludable? Entonces, ¿qué pasa? Pues la persona lo va a tirar, lo va a vomitar, lo va a sacar. Y por eso el Señor usó claramente este ejemplo. Por lo cuanto eres tibio, te vomitaré. Pero para ello el agua resulta ser tibia y no muy potable, o sea, no es saludable, por lo mismo que les decía que en la Odisea existían estas tuberías y que el agua venía de muy lejana, entonces por lo mismo se calentaba y ya no era el agua ya no era perfectamente potable como debería de ser y no era agradable. En cambio, en el vecino pueblo de la Odisea, que era Hierápolis, en este vecino lugar de la Odisea, Hierápolis, tenía aguas termales medicinales y es esto de que tenía aguas medicinales termales. Nosotros creo que hemos conocido fuentes o conocemos de fuentes que donde el agua de nacimiento es caliente y se usa para términos medicinales muchas veces, que sirve para un montón de enfermedades. O por ejemplo uno sí asiste a estos aguas que los conocemos como aguas termales, ¿no? Que son calientes y que pueden ayudar en muchos aspectos. Sí es de mucho beneficio. Y es lo que pasaba en Hierápolis. Tenía estas aguas termales medicinales. Y la vecina Colosas, que era el otro lugar que estaba ahí cerca de la Odisea, se abstenía de un arroyo frío de la montaña. Y que de ahí de la montaña, el otro lugar de Colosas, tenía un nacimiento frío en las montañas, de agua fría. En el otro lugar, ¿qué pasaba en Hierápolis? Era un nacimiento de agua caliente, de aguas termales, medicinales. En Colosas, en la montaña nacía un río y era agua fría, totalmente fría. Y esta venía y pues sustentaba al pueblo, ¿no? También el agua fría, aparte de ser refrescante y agradable, es de mucho beneficio, ¿no? Para nuestro cuerpo. Asimismo, el agua caliente o curativo en términos medicinales o el agua caliente, y no como el suministro que recibía la Odisea, que el agua era muy poco potable y que no era buena. Ese agua tibia no servía para nada, pues, más que, qué sé yo, algunos aspectos, pero en sí, para beneficio del cuerpo como tal, no. Entonces, por eso es que el Señor usa este ejemplo que dice, ojalá fueras frío o fueras caliente. ¿Qué está diciendo? Que seas definido, pues, que estés firme en tus convicciones, que ojalá fueras así. Y no, eres todo lo contrario, eres tibio. ¿Y qué? Tibio no es agradable, no es saludable. Entonces, yo no quiero cristianos así, no quiero personas así, le está diciendo a la iglesia de la Odisea.
que se parecían a eso, no. Y que, como lo recalcaba al principio, muchos de nosotros andamos aquí y luego allá, y no, la misma Biblia lo menciona también. No es posible servir a dos señores. O le perteneces a Dios, o le perteneces al reino de los cielos, o perteneces al reino de Satanás. No existe un punto medio, porque el punto medio o el tibio de nada sirve, lo va a vomitar. No existe. ¿Eres de uno o eres del otro? No se puede servir a dos señores, porque de lo contrario, si empiezas a servir a uno y luego al otro, aborrecerás al otro. No se puede. Y para eso nosotros tenemos que tener decisiones firmes, certeras, decisiones que sean prudentes, decisiones bien concretas en el evangelio, y que nos preocupemos por lo que de verdad vale la pena, por el reino, que nos preocupemos por lo que realmente importa, mis queridos hermanos. Sigamos avanzando. Luego sigue diciendo en el 17, ¿por qué dices? Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Dice, ¿cuántos no de estos habemos hoy en día? Dice, ¿por cuántos dices? Soy rico, me he enriquecido y no tengo más necesidad de nada. Este mensaje no es solo para creyentes, es para creyentes y para no creyentes. En general es para todo el mundo. ¿Cuántas personas no creen ya estar bien establemente y dicen, ¿de qué me voy a preocupar? No tengo necesidad de nada. Y creemos que ya podemos solventar todo por nuestra propia cuenta. Pero no. Nosotros tenemos que ser siervos. ¿Y qué era un siervo antes? Era un esclavo. ¿Siervos de quién? De Dios mismo, de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que depender de Él. El Señor, claro que sí, va a dar sus bendiciones en su momento, va a bendecir a sus hijos. Pero cuando nosotros creemos que ya lo tenemos todo y que no tenemos necesidad de nada más, ¿qué estamos haciendo? Dios, no te necesito. ¿Sabes qué? ¿Por qué vas a entrar a mi vida? ¿Por qué vas a venir a mi vida si yo no te necesito? No tengo necesidad, no ocupo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos idolatrando o estamos creando otro Dios y diciendo, mis riquezas me satisfacen. Mis recursos me satisfacen. Entonces, no tengo esa necesidad de nada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dependiendo no del Señor, sino de nuestro recurso, de nuestro dinero y de que creemos que ya lo tenemos todo. Entonces, va esa condependencia a nuestro recurso y no a Dios. Y de esta manera estamos fallando. Luego sigue diciendo, y no sabes que eres... Y aquí viene la respuesta. Aquí viene la respuesta. ¿Por qué? Porque se dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo más necesidad. Tengo todo lo que necesito y no necesito ya más. Pero ¿qué dice? En realidad eres todo lo contrario. Está como aquel dicho, que ojo, esto no lo dice la Biblia, es un dicho, pero que encaja cabalmente aquí, dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿Por qué? Al contrario, es todo lo contrario. Y aquí viene la respuesta y dice, y no sabes que eres un miserable. ¿Por qué? Le dice a este tipo de personas que son miserables, aunque creen que lo tienen todo y que tienen todo el recurso del mundo y que no tienen más necesidad de nada.
Dice, al contrario, eres un miserable. ¿Y qué es un miserable? Alguien que no tiene nada, ¿no? Alguien que nosotros consideramos que está en las ruinas, pues. ¿Por qué está en las ruinas si tiene todo el recurso y tiene todo el poder económico? Recordemos que de nada de lo que aquí tenemos nos pertenece. El oro, la plata, los bienes, todo. ¿A quién le pertenece? Le pertenece al creador que lo creó, le pertenece a Dios, al amén, al testigo fiel, al único Dios verdadero. A Él le pertenece todo. Él solo deja que nosotros lo administremos o lo usemos. No es de nosotros. La casa que tú tienes no es tuya. Un día todos vamos a partir de esta tierra, se va a quedar. Los bienes, empresas, recursos, terrenos, dinero acumulado, las cuentas, los carros, todo lo que tú tengas, nada te pertenece, nada es tuyo. Le pertenecen al Señor, al Creador que lo creó. Por eso le dice, ¿no te das cuenta que eres un miserable? Nada tienes, eso no es tuyo, eres un miserable, porque no te pertenece nada. Y luego sigue diciendo, y digno de lástima, dice, digno de lástima. ¿Cuántos nosotros no decimos, esta persona es miserable? Y nos da lástima y decimos, tenemos que hacer algo para ayudarlo. Pero nosotros lo miramos, cuando lo miramos materialmente, a una persona que no tiene nada de recursos y no tiene cómo sobrevivir, no. Pero si tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo y no es un miserable. Y con la persona que del otro lado, y que aunque lo tenga todo, pero si no tiene a Cristo, es un miserable espiritualmente, aunque lo tenga todo. ¿Por qué? De nada le sirve. Al final es alguien digno de lástima. ¿Por qué? ¿De qué le va a servir todo? De nada. Uno de los multimillonarios que falleció, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero esta persona, algo que sí lo tengo muy de memoria, es que cuando falleció, dijo lo siguiente: cuando yo muera, quiero que en mi caja le abran 2 agujeros a los lados, ¿no? Y que ahí saquen mis manos y que yo vaya extendido cuando me lleven a mi tumba. ¿Por qué? Quiero que todos vean que al final, las mansiones, los recursos, los bienes y todo lo que tenía, nada me voy a llevar y que me voy a ir con las manos vacías. Así quiero que me lleven a mi tumba, así quiero que me tengan en mi funeral, que la gente se dé cuenta que al final nada llevamos. ¿Cuánta razón tenía, no? Bastante. Y dice, al final eres un miserable y alguien digno de lástima, porque no tiene nada. Ojo, vamos a aclarar algo aquí. Una persona que también no puede tener mucho recurso y no tenga dinero o bienes y que tampoco tenga a Cristo en su corazón, también es miserable espiritualmente. O sea que este mensaje va tanto para aquel que tiene como para el que no tiene. No es malo tener recursos y bienes mientras estemos en esta tierra, pero, ojo, que no lo endiosemos y que esté en primer lugar sobre el Señor. No, tiene que ser todo lo contrario. El Señor mismo lo dice. Todo lo demás vendrá por añadidura. Hay cosas que nosotros no pedimos que lleguen o que vengan, y el Señor las va acomodando en su lugar a su debido tiempo y nos va proveyendo de lo que nosotros necesitamos y que es necesario a nuestras vidas. Y luego sigue diciendo, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué dice que es pobre, ciego y desnudo? Porque aunque lo tenga todo, si no tiene al Señor, es un miserable, pobre, ciego, desnudo, alguien digno de lástima, que no tiene nada. Luego sigue diciendo al 18,
te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico y vestiduras blancas, para que te hagas rico y vestiduras blancas, para que te vistas y no seas manifieste de la vergüenza de tu desnudez, y el colirio para ungir los ojos, para que puedas ver. Y aquí dice, viene un consejo, dice, te aconsejo, ¿qué dice? Que de mí compres oro refinado por fuego. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que te hagas rico y vestiduras blancas. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es más importante? ¿Que tengas el oro refinado ahí amontonado, o que tengas vestiduras blancas y algo digno de vestir? ¿Por qué? ¿Qué pasa si se tiene todo, pero haciendo alusión que esta persona en realidad no tenga algo digno de qué vestirse? Es contradictorio, ¿no? Entonces dice, te aconsejo esto, para que te hagas rico y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste, ¿qué dice? Tu vergüenza. Porque al final, para que tapes esa vergüenza de qué te sirve tener todo si no tienes algo digno de tener, y que de esta manera, dice, no se manifieste tu desnudez, y el colirio para ungir tus ojos. ¿Para qué? Para que puedas ver. ¿Qué está diciendo? Que tengas el colirio y algo para que te des cuenta, y que de esta manera puedas ver más allá. ¿Y cuál? Que no es necesario, o de nada va a servir, que acumules riquezas, pues, en esta tierra. No, de nada va a servir. Y luego aquí viene la corrección en el 19 y dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Yo los reprendo y los disciplino. Por eso te estoy dando esta reprensión. Por eso te estoy hablando de esta manera. Y él está diciendo, ojalá fueres frío o caliente, pero no tibio. ¿Por qué? Porque te voy a vomitar. Pero esto lo estoy diciendo por tu bien. ¿Y qué está diciendo? Después, ¿qué sigue diciendo? Que dices que eres rico y que no tienes más necesidad de nada. Que dices tenerlo todo, pero en realidad eres miserable. ¿Por qué? Porque no has comprendido cuál es lo verdadero, lo que en verdad vale la pena, lo que trasciende. Y esto va tanto para esas personas como también para las iglesias. Y más de alguno quizás se vaya a molestar con lo que voy a decir, pero es la realidad de hoy en día de muchas de nuestras iglesias. ¿Qué pasa? Que estamos haciendo tesoros aquí en la tierra. Un buen templo, buenos edificios, qué buenos asientos, qué buena iluminación, qué sé yo. ¿Y qué decimos? La casa del Señor tiene que estar impecable. La casa del Señor tiene que ser lo primordial y lo mejor. ¿Por qué? Porque es la casa donde estamos idolatrando un edificio. A la iglesia tenemos que presentarnos e ir como es digno. Cuando en realidad donde hay que ir a poner el ejemplo es allá afuera. Donde hay que ser tesoros es en el cielo, no aquí. Todo esto es material. Todo esto se va a acabar y se va a destruir. No estoy diciendo que meramente esté malo. Y es bueno hacerlo, pero con moderación. Todo tiene que ir conforme a. Porque si seguimos construyendo y seguimos haciendo tesoros aquí en la tierra, al final de nada nos va a servir. Estamos cayendo como la iglesia de la Odisea. No, hagamos donde en verdad vale la pena. Llevemos el evangelio hasta lo último de la tierra.
sembremos en el reino celestial, en el reino que en verdad vale la pena sembrar allá. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por llevar el evangelio a todo el mundo y que no seamos conformistas de quedarnos solo en nuestro lugar? Es cierto, aquí quizás hay necesidad también y nosotros tenemos que hablarle a las personas porque es tarea de todos nosotros, a nuestros amigos, vecinos, a nuestro vecindario, a lo mismo de nuestro pueblo. Pero aquí, donde nosotros nos ubicamos, bueno, yo no sé el contexto de sus lugares, pero la mayoría conoce quién es Dios, conoce ya del evangelio, ha oído del mensaje de Jesucristo. Tiene que ser ya un mensaje más personal. Y ya no tanto como que necesitamos impactar, pero buscar estrategias de cómo. ¿Qué pasa? Hay lugares donde el evangelio no ha llegado y donde se necesita que sea sembrado y que la palabra llegue hasta esos lugares. La mies es mucha, los obreros son pocos. Necesitamos trascender más allá. Y que digamos, ¿será que nuestra iglesia está comprometida con eso, con el evangelio? ¿Está comprometida en decir, vamos a tener unos 5, 6, 10 misioneros por el mundo? Hubieron personas que se preocuparon porque el evangelio viniera a Guatemala, porque el evangelio trascendiera por Centroamérica, por el Caribe. Estas personas se dividieron. Unos quizás se quedaron ahí, mandaron a otros, y en general es momento de nosotros, ya recibimos todo eso. Es momento de que ahora nosotros vayamos y demos todo lo demás. Porque ahora ya tenemos todo para adentro. Ahora tenemos que sacar y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, como lo dice su palabra. Y que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Es momento de que nos preocupemos de verdad por los de allá afuera, no por lo de aquí adentro. La prioridad tiene que ser allá, no aquí con nosotros. No aquí con nosotros. La prioridad tiene que ser expandir el evangelio hasta lo último. Y que nosotros no nos acomodemos en lo que estamos haciendo. Es bueno. Y quizás sí es bueno tener un lugar, pero que no estemos dando allá afuera ya tiene que preocuparnos. ¿Realmente nosotros estamos preocupados por llevar el evangelio y que otras personas que no han conocido de Dios vengan y se arrepientan? ¿Estaremos nosotros preocupados o nos hace falta? Preguntémonos. Hay muchas formas de colaborar y de que nosotros llevemos el evangelio. Luego sigue diciendo, que yo te reprendo y te disciplino. ¿Por qué? Porque te amo. Por eso te estoy diciendo todo esto. Y es el mensaje para todos nosotros. Porque el Señor reprende y nos disciplina. ¿Por qué? Nos amonesta. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y quiere el bienestar de nosotros. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice. Sé celoso y arrepiéntete. Tienes que hacer esto. Ser celoso, arrepentirte y venir nuevamente al reino y preocuparnos por lo que vale la pena y no hacer tesoros en esta tierra y no considerar que ya lo tenemos todo y no nos hace falta nada más, sino que al contrario, preocuparnos por el primer amor. Preocuparnos por lo que en verdad vale la pena. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cuál es lo que vale la pena? Sembrar en el reino. Sembrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo discípulos. Y nos confundimos muchas veces.
creemos que con hacer evangelismo estamos haciendo discípulos. Es un error muy grave. Con esto no estoy diciendo que no se hagan evangelismos, que no se promuevan esto y lo otro, pero no. El hacer discípulo es que nosotros trabajemos más allá de que haya ese seguimiento, que vengan y que realmente se conviertan en seguidores de Jesucristo. No que porque una vez levantaron su mano en alguna campaña, bueno, ya hicimos discípulos. No. Tiene que trascender más allá. Tenemos que ir y tocar fondo, pues. Ir más allá de las cuatro paredes y que no se quede solamente ahí. En el 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A qué se refiere cuando dice que yo estoy a la puerta y llamo y entraré a él? Muchos de nosotros de esto lo usamos para temas evangelísticos o para temas de que el Señor está tocando a la puerta de las personas que vengan, se arrepientan y entreguen su vida a Jesucristo. Cuando en realidad, ¿para quién es esto? Las palabras de Cristo se basan probablemente en las palabras dichas de una persona a su novia. ¿Cómo lo habla en Cantares? Las palabras de Jesucristo hace alusión a eso, en Cantares 5:2. ¿Y qué dice ahí? Una voz, mi amado toca la puerta. ¿Y qué dice? Ábreme. Esto es una invitación para que se convierta. ¿Quiénes? ¿Quiénes creen ustedes que se tienen que convertir aquí cuando hace alusión a esto? En Cantares 5:2 hace alusión a esto. Una voz, mi amado toca la puerta y le dice, ábreme. Está llegando pues la pareja. Esto es una invitación para que se conviertan los lectores. No es una invitación para que vengan y se conviertan. Es para que se renueven su relación con Cristo. En otras palabras, esto es para los ya cristianos en la fe, para los que ya andan. No es una invitación para que se arrepientan. Lo hace alusión como lo habla en Cantares. ¿Qué está haciendo ahí? Que por ponerles el ejemplo, que el esposo está tocando a la puerta y le dice, ábreme. ¿Para qué? Para renovar votos, una reconciliación. Y esto es meramente lo que aquí se refiere. Esto es para que se renueven su relación en Cristo, el cual ya ha iniciado, y esto lo dice según el versículo 19. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. En otras palabras, te estoy disciplinando porque eres mi hijo, ya eres parte eres mi hijo, por eso te disciplina. Como un padre disciplina a su hijo. ¿Por qué disciplina un padre a su hijo? No es porque lo odia, es porque lo ama. Lo mismo hace el Señor y le dice, yo te reprendo y te disciplino, estoy tocando a tu puerta. ¿Para qué? Para que se renueven esos votos, para que haya una reconciliación con el Señor. Abramos los ojos y nos demos cuenta. Y yo te reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La alusión a Cantares indica que el enfoque de esta renovación es una relación. Es un enfoque de una relación. ¿Con quién? Con Jesucristo. Ya que ahí el esposo, ¿qué dice? Está tocando a la puerta varias veces de los aposentos. ¿Para qué? Para animar a su esposa y continuar expresando el amor que le tiene a ella. Es para una reconciliación. A continuar expresando su amor. Y por eso dice, estoy tocando, déjame entrar. Pero al principio, esto lo hace alusión a que
Jesucristo está haciendo lo mismo con la iglesia, con su esposa. La iglesia es la esposa ¿de quién? De Jesucristo, del Dios mismo. Y Dios está tocando ¿a quiénes? A los creyentes, a su iglesia, para, sí, reprenderla, amonestarla, pero también para amarla, dice, como lo hace alusión en el libro de Cantares, para que haya una reconciliación de nuevos votos y de venir al Señor. ¿Y qué? Dejar atrás todo y que ya no sea más tibio, sino sea caliente o frío, y que realmente haya un compromiso de servicio al Señor. Entonces, ¿para quién es este mensaje? Es para todos los creyentes. Y Él está ahí, tocando la puerta, reprendiendo, amonestando. ¿Por qué? Porque ama a sus hijos, porque el Señor nos ama a todos. Por eso es que Él hace esto con nosotros. Y luego sigue diciendo en el 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en el trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Y Él dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo un día en mi trono, como yo vencí. El Señor venció en la cruz, resucitó y volvió a sentarse en el trono junto con mi Padre, dice, en su trono. Jesucristo, juntos con Dios, en su trono. Y luego sigue diciendo en el 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué ya hace alusión aquí a las iglesias? Porque ya vimos el mensaje de todos los demás, el mensaje a las 7 iglesias, a la iglesia de Sardis, de Esmirna, y en general a la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, a todas las iglesias. El Señor le ha dado un mensaje distinto a cada una, y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu quiere decir a todas las iglesias. Y por eso, por lo mismo les digo, cuando aquí hable que yo estoy tocando la puerta y arrepiéntete, ven, hagamos un nuevo compromiso de reconciliación, está hablando a todos los creyentes, que vengan y que nos acerquemos y que renovemos votos. Y que no seamos más ya tibios. De una u otra forma el Señor nos está avisando y nos está ahí reprendiendo. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Obedecer ese llamado. Obedecer ese llamado. Y que nos demos cuenta de que no tenemos que ser tesoros en esta tierra, sino en donde en verdad vale la pena y que sembremos en el reino. Bueno, vamos a terminar. Gracias por vernos, gracias por escucharnos a los que lo hacen a través de la radio y por estar siempre pendiente todos los lunes de estas programaciones que en primer lugar edifican mi vida y que también con esto esperamos que edifique la vida de cada creyente y en general de cada radioescucha, televidente, sea cristiano o no. ¿Por qué? Al final, el mensaje es para que vengan a Jesucristo y que nosotros no predicamos una religión, predicamos una salvación. Porque cuán confundidos muchas veces estamos de que queremos ser dueños de la verdad y no es así. El que se cree tener el dueño de la verdad, a la vez lo hace mentiroso. ¿Por qué? Porque tristemente somos humanos. Tenemos esa tendencia a fallar. Al contrario, tenemos que aprender a ser humildes y que el Señor nos ama y nos quiere a todos por igual, pero nosotros tenemos que arrepentirnos, depender de Él, creer en el Señor, que Él venció un día por nosotros en la cruz y que nuestra salvación no es porque nosotros lo merezcamos, es porque el Señor nos dio ese privilegio, ese regalo y que Él ya lo pagó en la cruz y que nosotros no tenemos que pagar ya nada más. Deberíamos de estar agradecidos con esto.
y de verdad agarrar un compromiso serio con el Señor y no estar jugando con el Evangelio. Lo podemos hacer indirectamente a veces y sin darnos cuenta, nosotros empezamos a creernos dueños de la verdad, a creernos que lo podemos todo y no estoy diciendo que las jerarquías estén malas. De hecho, así funciona cualquier empresa, organización. Pero cuando los jerárquicos o los que están hasta arriba creen que ellos tienen todo el poder y no hacen que los demás vengan y participen, porque al final es como un cuerpo. Todos, quizás desde la cabeza se empieza pensando y dando todas las ideas. ¿Pero qué? Si las manos y los demás no participan, pues ya no lleva, ya la función ya no se cumpliría a cabalidad. Lo mismo pasa con la iglesia, que nosotros desde arriba, pero tenemos que ver cómo trabajar y encajar con el resto y que de verdad como iglesia estemos preocupados porque su reino sea expandido por el mundo y que hagamos discípulos. ¿Y será que esto es opcional? No, esto no es opcional. Es un mandato que el Señor dejó para todo creyente y para todo ser humano. Que si yo ya conozco a Cristo, tengo que ver que alguien más conozca. Charles Spurgeon decía, si alguien no está preocupado porque más personas vengan y conozcan del Evangelio, posiblemente no sea un cristiano. Palabras duras, pero muy asertivas, muy concretas y muy directas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos contigo porque aquí nos tienes con paz y bendición, Señor, reunidos, Señor, en esta noche, con nuestros hermanos, Señor, quizás de manera virtual, de manera, Señor, que algunos están pues viéndonos, otros escuchándonos, pero Señor, que juntos nosotros podamos aprender de tu palabra, que nos edifiquemos, Señor, y que nos preocupemos realmente, Señor, ¿dónde estamos actualmente? Mi Padre Celestial, esta noche quiero pedirte por cada radioyente, por cada televidente, que tú, Señor, lo uses en tu reino y que, Señor, nos des ese deseo, Señor, de poder llegar a otros lugares en donde tu palabra no se conoce, en donde tu evangelio no ha sido predicado. Señor, ¿cuántas lenguas no necesitan, Señora, de que tu palabra sea traducida y llegue, Señor? Ayúdanos, mi Padre Celestial, para que tu evangelio siga prevaleciendo en nuestros lugares, en nuestro país y sobre todo en aquellas etnias, Señor, en donde no te conocen, Señor, que tú puedas llevar a siervos a que prediquen tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nosotros como creyentes, a que no seamos, Señor, o nos estanquemos como la iglesia de la Odisea, que les está diciendo, Señor, que no, tú no quieres cristianos a medias, que tú no quieres cristianos tibios, que quieres cristianos que sean firmes, comprometidos con tu reino, comprometidos con tu evangelio y que, Señor, no nos quedemos estancados en cuatro paredes, que, Señor, salgamos, porque, Señor, necesitamos expandir tu iglesia allá afuera, mi Padre Celestial, y que, Señor, esa sea nuestra labor, nuestra tarea, y que juntos, Señor, lo hagamos y que tu palabra, mi Padre Celestial, llegue hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje, Señor, la visión que tú le pusiste a Juan, Señor, en Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias que hemos visto, Señor, y que tú, Señor, nos sigas enseñando que este mensaje, Señor, que tú dejaste a cada iglesia, es un mensaje para nuestras iglesias de hoy en día, Señor, y que, Señor, tú nos estás reprendiendo, nos estás amonestando, como dice tu palabra, porque nos amas.
Por eso nos estás corrigiendo y nos estás diciendo que, Señor, regresemos a nuestro primer amor, a lo que realmente vale la pena, a lo que realmente importa. Te pedimos por estos mensajes, Señor, de Apocalipsis, de las iglesias, que tú, Señor, utilices a cada uno de mis hermanos que ha venido, Señor, a impartir estos temas y que lo seguiremos haciendo, Señor, en el transcurso de estos programas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos dirijas, que bendigas mi vida, como también de las personas que están escuchando el mensaje o viéndonos. Todo esto te lo dejamos, te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.